Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al recuento de lo que fue el domingo de Huapango 701 en Xilitla y con ello la culminación del reto de las 48 horas sin interrupción de Huapango, de música, de baile en la tarima, ahí en Xilitla, San Luis Potosí. Disfruten conmigo este recuento. El primer recuento porque vienen más videos, pero se los estaré mostrando en el transcurso de la semana. Ojalá me puedas apoyar, amigo, amiga, con un like, con un comentario, o puedes compartir en tus redes sociales. Ahí avísenle a sus amigos que tenemos el recuento de los domingos de Huapango. Gracias por estar aquí, gracias por apoyar y feliz día del padre a todos los papás que nos están viendo en este momento. Felicidades, Dios les bendiga bastante. Un abrazo gigante de parte de Taremu Wampush de Yo Soy Coscatlán. Saludos y bendiciones, excelente fin de semana. Gracias. Hacemos dos filas acá, véngase por acá al centro. Fórmense atrás, fórmense dos filas. Dos filas, pues, vamos. Somos muchos, ¡Eso! somos bastantes. ¡Qué padre! Está complicado organizar tanta gente, somos bastantes. Es lo bonito, eso es lo bonito de divertirnos, hacer algo que salga espontáneo. Es algo espontáneo. Y bueno, debido a que somos bastantes bailadores y que
estoy seguro. Mi gallito no le atina, mejor lo jubilaré, mejor lo jubilaré. Mi gallito no le atina, Mi gallito no le atina, mejor lo jubilaré, mejor lo jubilaré. Mi gallito no le atina. se le está haciendo rutina lo que ahorita les diré, que le trepa la gallina, más pa' que lo pase. ¡Órale, Gillo! ¡Ahí está el gallito, compa! Una gallina malcriada, un pollo guacolotito, un pollo guacolotito. Una gallina malcriada. Una gallina malcriada, el pollo guajolotito, el pollo guajolotito. Una gallina Y el malcriada. gallo le rezongaba, porque era el gallo maldito. Este no es de mi manada, lo miro muy borradito. Dame rastrejo. Amanece que amanece, y a mi gallito cantó, y a mi gallito cantó. Amanece que amanece. Yo mi gallito cantó, que amanece, que amanece, que amanece, que amanece. Yo mi gallito cantó. Señores, ¿qué les parece? La suerte que me tocó, esa pollita no crece, mi gallito la pisó. Ay, quedó de esta manera. Se despide de su primera intervención. Trío Cantores de Valles amenaza con regresar más al rato para seguir rompiendo esta. El más que me detenía, a llevarse a los mortales, a llevarse a los mortales, cuando la mata sin guía, a valer la medicina, y vidas artificiales, que los caldos de gallina, a todos sus materiales, que requieren, que requieren, que requieren, que requieren. Me quiso pegar tu hermano, me quiso pegar tu hermano, una vieja militía, me tiró con una silla, que por poco se la agarro, pero le vi con ardilla, brincando de palo en palo, que requiere, que requiere, que requiere, que requiere.
hermano Fernando, que requiere, que requiere, que requiere, que requiere. Una vez más, hoy. Corre caballo, corre ligero, brinca las trancalas en potrero. Corre caballo, corre al azar, brinca las trancalas de Don Juan. Ándale, ándale, flor de mayo, ¿qué cosa? Ya no te amo, no te rajes. Ándale, ándale, flor de chote, cuando te busco ya vas al trote. Corre caballo, corre ligero, brinca las trancalas en potrero. Corre caballo, corre al azar, brinca las trancalas de Don Juan. Vámonos viendo cómo le hace la tarima en Gilitla. Con Carlos Guapangaro. Eso es todo, mi gente. Y arriba Gilitla, sí señor. Seguro, seguro. Caballo, corre, brinca las cancalas al cerrito. Corre caballo, corre, tordillo. ¡Hola, Kiko! Cancalas al cerrillo. Ándale, ándale, flor de mayo, cuando te busco yo no te hallo. Ándale, ándale, flor de chote, cuando te busco ya vas al trote. Corre caballo, corre ligero, brinca las cancalas al potrero. Corre caballo, corre al azar, brinca las cancalas de Don Juan. Por ahí vienen llegando, compa. Los enanos que se hacen chiquitos y se hacen grandotes. Échale, compadre.
domingos de Guapango, en Quilitla. Y a los enanos ya se enojaron porque la nana los pellizcaron. Y a los enanos ya se enojaron porque la nana los pellizcaron. Y pura muñeca, compadre. Se hacen grandotes, hacen la rueda los guajolones. Se hacen chiquitos, se hacen grandotes, hacen la rueda los guajolones. Los enanos ya se enojaron porque la nana los pellizcaron. Y a los enanos ya se enojaron porque la nana los pellizcaron. Se hacen chiquitos, se hacen grandotes. ¿Qué cosa, qué cosa? Hacen la rueda los guajolones. Se hacen chiquitos, se hacen grandotes. Hacen la rueda los guajolones. Ya se enojaron porque la nana lo
va quedando más de la participación en esta linda tarde. Seguimos en esta guapangueada, en este domingo de Guapango número 701. Discúlpenme, caballeros, oigan lo que voy a hablar y que se queden solitas a verlas zapatear. Escuchen bailadores, oigan lo que voy a hablar. Somos 100 caballeros y que ayude a zapatear. Disculpenme, bailadores, oigan lo que voy a hablar. No lo dejen solito, que les enseñe a zapatear. Escuchenme, bailadores, oigan lo que voy a hablar. Atención, que bailadora, que le ayude a zapatear. Escuchenme, bailadoras, oigan lo que voy a hablar. Cuando dejen solitos, nos debemos ver bailar. Discúlpenme, caballeros, disculpen que voy a hablar. Búsquense otra compañía y que ayude a zapatear. Dícense de bailadores, oigan lo que voy a hablar. Zapatearon el solito, ahora bailen el caimán.
Vamos a Puerto Escondido a conocer el Caimán y el lugar donde ha nacido. Ándale, damas y caballeros, estamos...
yo. Se vale cantar, Yo no me sé cantar. Tengo viudas y solteras y una otra casada. Gracias por vernos, por estar aquí en Yo Soy Costa Rica. Gracias. Te invitamos a compartir, a dejar tus saludos, a darnos en los intermedios. Yo soy aquel paseador, muy alegre y muy sincero. Alegre y muy sincero. Yo soy aquel paseador. Si comete un error, yo me gasto mi dinero comprando de lo mejor, como lo hace un buen ranchero. Si me gusta la paseada, ¿para qué lo he de negar? ¿Para qué lo he de negar? Si me gusta la paseada, vaya por la madrugada, son mis horas de llegar. A ver mi prenda amada, que nunca puedo olvidar. Por donde yo ando paseando, sé gozar de lo mejor, sé gozar de lo mejor. Por donde yo ando paseando, y si estoy improvisando, hay que escuchar con amor ese bonito guapango que se llama el paseador. Muévale, que viene llegando el corre caballo, compadre. Un cometa en el cielo, cielito lindo, me va anunciando, ven mandarme la muerte, cielito lindo, si sigo amando. Un cometa en el cielo, me va anunciando, ven mandarme la muerte, cielito lindo, si sigo amando. Si sigo amando, si sigo amando, la muerte espero, porque dejar de amarte, mi chiquitita, eso no puedo. Desde que te ausentaste, cielito lindo, y de mis amores, los pájaros no cantan, cielito lindo, los ríos no corren. Desde que te ausentaste, cielito lindo, y de mis amores, los pájaros no cantan, cielito lindo, los ríos no corren. Los ríos no corren, los ríos no corren. Si tú volvieras, los pájaros cantaran, cielito lindo, los ríos corrieran. Chale, chale, chale.
cielito lindo, que la del cielo. Tú para mí eres gloria, mi chiquitita, porque te quiero. Dicen que no hay más gloria que la del cielo. Tú para mí eres gloria, mi chiquitita, porque te quiero. Porque te quiero, porque te quiero y te adoro tanto, que si tú fueras gloria, lindo moreno, yo sería un santo. Quiero escucharte, compadre. Y a las morenas quiero, cielito lindo, y desde que supe que morena es la Virgen, cielito lindo, y de Guadalupe. Y a las morenas quiero, cielito lindo, y desde que supe que morena es la Virgen, cielito lindo, y de Guadalupe. De Guadalupe, de Guadalupe, también las güeras, porque cuando ellas aman, cielito lindo, y así ha de veras. Eso es todo. Muchas felicidades a todos. Un abrazo a todos ustedes, porque sin ustedes no fuera posible llegar a estos 15 años. En verdad estoy agradecido con todos ustedes por la respuesta que han tenido. Esto es para ustedes y por ustedes. Así que hay que seguir disfrutando y seguir divirtiéndonos. Traigo a una mujer en el corazón.
Si tu amor no tiene mito, aquí nos amanecemos cantando este fandanguito. Ok, de esta manera ya casi despedimos. Gracias, Marilupe. Pero también se me antoja la de los ojitos chinos, la de los ojitos chinos.
este enemigo y ver esta señora de 97 años zapatando, feliz aniversario. Compártanme. Otro bailador, ahí está. Ahí quedó el fuerte el aplauso bien merecido a la señora Silvia. Muchas felicidades, señora, por bailar a esta edad. Todavía suficientes ganas para bailar y energía para bailar guapango. También a esta pequeñita, felicidades que a tan corta edad también ya le encanta andar por aquí bailando guapango. Claro que sí. Ahí quedó, muchas felicidades.
que de alguien se nos alquila el corazón, aunque Dios se dispense, amanece en su colchón. Las tres huastecas, el saber lo que tendrán. El que una vez las conoce, ese se queda allá. Huastecas negras, ¿cómo las voy a olvidar? Y nací con su trencia, ay nací con su cantar. Huasteca veracruzana, que se arrulla con el mar, Me canta por sus montañas y se duerme en su palmar, cazando toros ladinos, sonriendo por el breñal, mientras lloran los violines, guapaneando en el corral. esas huastecas, que saben lo que tendrán. El que una vez las conoce, ese se queda allá. Huastecas negras, ¿cómo las voy a olvidar? Y nací con su creencia, ay nací con su cantar. Ya quedó complacido mi gente, nos estamos acercando cada vez más.
parte final de lo que Ok. Damas y caballeros, hemos llegado esta al momento más maratónica esperado desde el viernes a las 5 de la tarde que comenzamos. Algo que parecía imposible. ¿Cuánto tenemos en el tablero? 2 minutos y medio. Ok, vamos a esperarnos para hacer un hecho histórico nunca antes visto, nunca antes hecho en ningún municipio, estado o en ningún país. 48 horas de baile ininterrumpido que solamente todos y cada uno de ustedes hicieron posible. Vamos a presentar por aquí algunas de nuestras autoridades. Miren, aquí en el escenario nos acompañan el consejo y el comité que fueron los que validaron. Tenemos autoridades de diferentes instancias y dependencias que fueron las que están dando fe y legalidad. Ellos revisaron minuciosamente las grabaciones, las evidencias, testimonios y lo que utilizaron para evaluar si fue verdad, si fue cierto que se cumplieron 48 horas ininterrumpidas de baile de Guapango aquí en Quilitla. Así que, damas y caballeros, este es el momento más esperado. Queremos agradecerles infinitamente a todos y cada uno de ustedes. Vamos a brindarles un fuerte aplauso porque ellos fueron los que validaron. Son autoridades, instancias independientes que objetivamente hicieron una valoración objetiva y tomaron una determinación. Vamos a escuchar qué determinación tomaron, cuál va a ser la dinámica, lo vamos a conocer, porque ya estamos acercándonos al conteo. Tenemos 50 segundos, damas y caballeros, prepárense. Felicítense ustedes mismos porque ustedes fueron los que lograron, únicamente ustedes fueron los que lograron este récord, esta marca. 40. Vamos a comenzar los cuantos segundos. A los 10. Ahí nos hacen la seña, muchachos. Vamos a quemar tiempo. La verdad es que es un hecho histórico aquí en Xilitla. Estamos muy emocionados y qué bonito es que estemos acompañados de tanta gente hermosa. 13, 12, 11, 10. Escucharlos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Felicidades, pueblo de Quilitla! Hoy se logró una marca, se alcanzó a establecer un récord vigente y ustedes son parte de ellos. Ustedes van a quedar en la historia del pueblo de Quilitla para siempre. Pero esto no se acaba aquí. Así es, nos acompaña el día de hoy la notaría, la licenciada, te vamos a dar el micrófono para que hagas entrega del certificado simbólico donde se cumplió este reto y puedes dar lectura hoy mismo. Doctora María Cristina Soberón Rivera, directora del ICSIO, profesor José González, conductor de Domingos de Guapangos, y Juanita Bisuet, familia guapanguera. Así es, y en este momento la licenciada hace entrega oficial al presidente municipal, pase de mí para hacer entrega oficial y simbólica de que este reto fue cumplido, y esto es gracias a todos ustedes. Y felicítense ustedes mismos, feliciten a su amigo al que tienen a un lado, díganle felicidades porque cumplieron un reto, cumplimos algo que parecía imposible. Fue difícil, pero no fue imposible para el pueblo de Quilitla y toda la familia guapanguera. Así es, tenemos un reconocimiento más y creo que este reconocimiento, ahijado, lo vas a entregar tú por lo que representa. Voy a dar lectura. 15 aniversario Domingos de Guapango. El pueblo de Xilitla y los bailadores de los Domingos de Guapango otorgan al ingeniero Oscar Humberto Márquez Plasencia el presente reconocimiento por su decidido apoyo para la realización de los festejos del 15 aniversario de los Domingos de Guapango, 9, 10 y 11 de junio de 2023, Xilitla, San Luis Potosí. Y vamos a hacer entrega exactamente
precisamente el conductor oficial de los domingos de Huapango hace esta entrega y tenemos la foto oficial. Ahí también la maestra Juanita, claro que sí, importante siempre su participación para que se llevara a cabo esto. Presidente, te damos el espacio para que hagas la información y estos son la lista de ganadores de... Muy buenas tardes. Sin duda, en Gilitla son bravos para la tarima y no nos podía quedar mal. Felicidades a ustedes, sin duda un récord histórico. En ningún lugar del país se habían animado a hacer 48 horas ininterrumpidas de Huapango. Y lo mejor, es un evento de ustedes, es la marca y se llama Gilitla. Y ustedes la firmaron, la lograron. No tienen rival, ustedes se la ganaron a pulso, a sudor, y eso es lo mejor. Este reto es gracias a todos ustedes, todo este equipo preocupado, ocupado, todo el mundo trabajando, todo el ayuntamiento haciendo lo posible para poder estar el día de hoy de fiesta. Yo creo que nunca se había visto una tarima tan llena aquí en Gilitla. Lo lograron ustedes, ustedes son los verdaderos ganadores. ¡Arriba Gilitla! ¡Arriba el Huapango! Felicidades a todos los que hicieron posible estas 48 horas de Huapango. Pero yo creo que traen ganas o todavía no, ya se les acabó. ¿Podemos otro rato? Yo corto la transmisión. ¿O cómo? A ver, digan. Videos. Ya rompimos las 48 horas. Aquí lo único difícil sería la semana. el próximo año tenemos que rebasar lo que hagamos este año. Entonces, ¿cómo ven? ¡Que siga! Que tengan excelente Natalia, tarde, amigos. tómale y apúntenle bien, porque este reto aún no se rompe. Y ustedes son testigos de este gran avance, de este gran logro que se llama Familia Huapanguera, que se llama el Huapango en Gilitla. Y que sepan que este logro, lo repito, el logro es de ustedes, de nadie más. Ustedes son los verdaderos héroes de la tarima del Huapango en Gilitla. Muchísimas felicidades. Gracias por todo el apoyo y respaldo a esta actividad. Gracias a todas las personas que nos visitaron de otros estados, de Puebla, de Hidalgo, de Tamaulipas, de Querétaro, de Ciudad de México, de Veracruz, de Tabasco, de Guanajuato, infinidad de estados que estuvieron el día de hoy reunidos. Sin duda, esta historia está hecha y escrita en Gilitla. Quiero también como dato, 580 huapangos ininterrumpidos lograron ustedes. 27 tríos, señores. Lo mejor, saldo blanco en Gilitla. Que vengan más fiestas así en Gilitla. También quiero mencionar a los 10 competidores que hicieron más horas. También Constantino, María Minerva Trejo, Francisco Hernández, Adán González, Mayra Mendoza, Alfredo Domínguez, Elda Márquez, Felipe Mendoza, J. Cruz Martínez y Estela Sánchez. Son los 10 ganadores de los premios sorpresa que ahorita les estaremos entregando acá atrásito. Muchísimas felicidades, señores. Familia Huapanguera, felicidades hoy en estos 701 domingos de Huapango. Que vengan más y que rompamos el próximo año 2024 el récord que tengamos en este año. Muchas felicidades, señores. Enhorabuena, más Huapangos y que la tarima siga sonando. Muchísimas felicidades, señores. Gracias.